Un hermoso y lindo lunes, una vez más en esta semana. Agradecemos infinitamente por cada uno de su apoyo, de cada uno de ustedes. Y pues aquí nuevamente para estudiar esta hermosa lección que hemos estado llevando durante estos 3 días, que hoy se cumple el tercer día y que estamos ya en el segundo día de la semana, en los días bíblicos, y que hoy tenemos traducción e interpretación. ¿Cómo es de que podemos nosotros interpretar esta palabra del Señor, la palabra de Dios que es la Biblia? Y hoy para estudiar y meditar sobre este hermoso estudio, nuevamente el pastor Gerena desde la ciudad de allá de San Diego está en conexión para apoyarnos y llevarnos o apoyarnos en este hermoso estudio de esta lección número 6. Pastor Wilfredo, bienvenido y gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Dios les bendiga. Nuevamente, pues aquí contento con ustedes en este momento especial del estudio de la palabra del Señor y esperamos que puedan recibir una bendición muy especial de lo alto y que nos acompañen no solamente hoy, sino todos los días de la semana y las otras semanas para seguir estudiando este tema tan importante, lo que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Gracias, pastor. Pastor, si bien sería que nos llevara en oración para dar inicio a este estudio que tenemos en este día lunes. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Gracias, bendito Padre, que tú nos está acompañando en este momento tan especial con el pastor Romero, que queremos hacer este estudio importante de la lección de escuela sabática que nos ha regalado, lo que es la traducción e interpretación. Pero no lo queremos hacer solos, sino que queremos hacerlo con la ayuda de tu Santo Espíritu, que fue el que inspiró tu santa palabra y que nos ayude a entender y comprender y que nuestros televidentes puedan eh, aprender cada día más de tu palabra y que puedan ellos entender el mensaje exactamente y correctamente como es. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo dejamos en las manos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, pastor, pues estamos hoy lunes, traducción e interpretación de la palabra del Señor. Así es de que lo dejo para que nos hable ya como inició el sábado, ¿verdad? Con la hermenéutica y todo esto de lo que hoy la lección nos está hablando. Adelante, pastor. Muy bien. Entonces, um, para los estudiantes de la Biblia, tenemos que entender, y aquellos que apenas están aprendiendo, que la Biblia se escribió en dos idiomas generalmente y un tercero, que solamente algunas porciones. Tengo que decir que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? En su mayoría, y solamente algunas porciones del Antiguo Testamento, como en el caso de Daniel, fue escrito en arameo, ¿sí? Ya lo que es el Nuevo Testamento se conoce como el griego koiné. Griego koiné quiere decir que era un griego, por decirlo así, del vulgo, de la gente del común, elegante, ¿verdad? Bello, por decirlo así en ese sentido. Es el griego clásico que escribieron los grandes filósofos de Grecia. En ese griego no se escribió el Nuevo Testamento, sino más bien como el griego popular. Entonces, el traductor o la persona que va a estudiar la Biblia tiene que sentarse y decir, bueno, ¿dónde estoy ubicado? Nuevo, Antiguo Testamento, y tiene que buscar de pronto si alguna traducción, y eso es lo importante, que usted tenga varias traducciones que no se queden con la sola traducción de su Biblia. Por ejemplo, yo siempre manejo la Reina Valera del 60, pero tengo otras versiones del 75, tengo la versión católica también, tengo varias versiones, e incluso tengo un programa de diferentes versiones que me ayudan de pronto leer el texto en otras traducciones que han hecho algunos traductores, ¿verdad? Para de pronto entender mejor esa traducción. Si en caso tal que de pronto no pueda entenderlo, por cierto, la lección de que viene más adelante, creo que la otra semana, viene lo que tiene que ver con el sí, las palabras y el texto y sus traducciones. Entonces uno busca, por eso es bien importante
aquellos que realmente les gusta estudiar la palabra del Señor, cuando dice que escudriñar la escritura no solamente es por encimita, sino escarbar lo más profundo allá, ¿verdad? Con una pala, eso quiere decir sacar allá lo más profundo, tener diccionarios bíblicos, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender realmente esa palabra, cómo se tradujo. De pronto las concordancias, es muy importante que usted tenga una concordancia, porque la concordancia sirve para lo siguiente: usted ubica esa palabra y usted va a buscar, allí le van a dar el listado de esa palabra en otras partes y su uso. Entonces usted podrá ayudarse y entender más o menos cómo está la traducción, y se va a dar cuenta si la traducción que le hicieron en la Biblia está correctamente. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Si ustedes buscan Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 10, aunque ese texto no aparece en la Biblia, pero quiero dar un ejemplo porque en algunas Biblias aparece este problema. Apocalipsis 1 y el verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vea lo que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunas versiones traducen, y eso lo he leído, dice que estaba en día domingo. Así lo traducen. Ahora, ¿eso es interpretación o traducción? Eso no es traducción, es interpretación. Y la persona que hizo esa traducción, entre comillas, esa traducción, lo hizo de una manera incorrecta, porque realmente la palabra es curios, o sea, en el día del Señor y no en el día del domingo, o como algunos traductores han hecho. Entonces es bien importante que usted, bueno, si aquí dice domingo o Señor, entonces usted busca la palabra allí, va directamente al griego y usted va a encontrar que ahí aparece la palabra curios, Señor, y no aparece la palabra domingo siquiera. Entonces, pero muchas personas dicen, pero uy, qué difícil es entender el griego. Mire, hoy en día, gracias a Dios, tenemos tanto material, de una manera que si usted no conoce el idioma, ¿verdad? Sea el hebreo o el griego, hay ayudas que vamos a tener para poder entender y ver la traducción correctamente. Entonces, es bien importante utilizar este material, concordancias y lo que son diccionarios griego, español o griego, inglés, si usted maneja el idioma del inglés. En cuanto a la interpretación, quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Y el texto, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 12 y el verso 10. Aquí claramente todo el capítulo, bueno, casi toda la mitad, o la mitad del capítulo está hablando de los dones espirituales, pero especialmente quiero que vayamos al verso 10. A otro, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y claro que nosotros vemos que personas que cuando estudian la palabra del Señor, el Espíritu Santo los guía y les ayuda a entender mejor la Biblia. No quiere decir que solamente está para los pastores, los teólogos, no. Eso está también al alcance de todos aquellos que estudian la palabra del Señor. Pero vamos a ver de pronto cómo en la misma Biblia nos da algunas traducciones. Voy a leer dos textos rápidamente. Vayamos a Juan capítulo 1, 41. Juan 1, 41. Juan 1 y el verso 41. Vea lo que dice. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y vea que dice que traducido es el Cristo. Mesías o Mesaya del Antiguo Testamento, traducido, aquí dice que es el Cristo. Bueno, el Mesías es del hebreo, y el Cristo es la traducción al griego, ¿verdad? Pero que realmente quiere decir el ungido. Si usted quiere saber qué es Mesías, qué es Cristo, dos lenguajes distintos, entonces usted lo busca en su idioma, en este caso el español, nuestra lengua castellana, y usted va a encontrar que eso es el ungido. Otra traducción que hace la Biblia, Hechos capítulo 9, Hechos 9. Y
el verso 36. Hechos 9. Hechos 9 y el verso 36. Dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. ¿Ve? Que la misma Biblia nos está dando la traducción que quiere decir Tabita, quiere decir Dorcas. Ahora, esto lamentablemente no sucede en toda la Biblia. La Biblia, por ejemplo, si usted es de habla castellana, usted va a tener su Biblia en español, pero usted no tiene la Biblia ni en griego ni en hebreo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cuando hay palabras que están traducidas en el español, en este caso como la Reina Valera del 60 que tengo aquí a mi lado, pues hay que tratar de buscar entonces el material mencionado anteriormente para que usted pueda buscar la Biblia, y créeme, hermanos, que ustedes se van a llevar sorpresas que en algunas partes realmente la traducción no fue la correcta. Entonces usted puede ir a cualquier librería, puede encontrar interlineales, como dije hace un momento, concordancias y también diccionarios, y usted puede llegar a la traducción correcta del texto. Pastor Romero. Gracias, Pastor Wilfredo. Sí, es interesante, ¿no? Ver, aún pues entendemos que desde que la Biblia pues venía escrita en hebreo y pues en griego, realmente los grandes reformadores, nosotros hemos leído cómo ellos buscaron cómo traducir la palabra para que todo el ser humano, todo el mundo pudiera entender, pudiera estudiar la palabra de Dios. Hombres como Lutero, como ya he dicho en algunos otros estudios, estos grandes reformadores que dieron su vida por aclarar en sí los mensajes que traía ya la Iglesia de Roma, ciertas doctrinas, ciertas creencias, ciertas costumbres que quisieron eh, poner dentro de la Iglesia y aún con la misma palabra del Señor. Y fueron traduciendo que sí, hoy en día podemos nosotros entender que muchas de las traducciones que se hicieron quizás no fueron de la manera clara como el hebreo o el griego lo estaba diciendo. Es como hoy, ¿verdad? Hoy, por decir, muchas veces escuchamos predicaciones en inglés y hay quienes están traduciendo ese mensaje. Y muchos que conocen bien el inglés se dan cuenta que lo que dijo el predicador en inglés, pues el traductor en español no lo está diciendo como en sí, como dice el predicador o las palabras textuales que él habla. Entonces, en la palabra de Dios, pues ocurrieron esos defectos, esos daños en la traducción, pero que la verdad yo creo hoy en día y siempre he pensado, ¿verdad? Los que no entendemos el hebreo, el griego o no se estudia, pues bueno, eh, comprendemos que Dios en su palabra, pues a hoy a través de las traducciones que se hicieron, las estamos comprendiendo. Lo que nosotros vemos en esta lección acerca de la interpretación que Jesús les hace a sus discípulos allí en el libro de Lucas, capítulo 24 y versículo 27. Él les habla desde el libro de Génesis, vamos a decir, porque les habla de Moisés, ¿verdad? Lucas 24, 27, el Señor Jesús les empieza a hablar desde los comienzos, ahí ustedes lo tienen, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los discípulos, allí vemos nosotros una interpretación en la cual Jesús los lleva para que ellos entiendan que realmente lo que aún ellos habían vivido o con quienes ellos habían convivido, la escritura había sido interpretada plenamente con seguridad y que ellos tenían que tener esa confianza
de las escrituras, en las cuales ellos confiaban, ellos estudiaban, y que pues ahora se había hecho una realidad. ¿Y saben cuál es muchas veces el problema? El problema de que muchos todavía están esperando ver manifestaciones que están escritas para poder confiar en la palabra de Dios. Pero yo creo que ese no es el método. El método para entender y comprender la escritura es poder alcanzar la fe que tenemos que alcanzar, que tener esa confianza en la palabra de Dios. Yo quiero leerles este párrafo de Exaltar a Jesús en la página 175. Dice la sierva del Señor: la revelación no es la creación ni la invención de algo nuevo. Escuchemos, la revelación no es la creación ni la invención de algo nuevo, sino la manifestación de algo que antes que fuera revelado era desconocido para los seres humanos. Las grandes y eternas verdades contenidas en el Evangelio son reveladas mediante la investigación diligente y la humillación de nuestro ser delante de Dios. Tenemos un maestro divino que guía la mente del humilde buscador de la verdad, y mediante la dirección del Espíritu Santo recibe la revelación de las verdades de la palabra. Y ningún conocimiento de la verdad puede ser más acertado y eficiente que cuando se es conducido así a toda verdad. Mediante la impartición del Espíritu Santo comprenderemos la palabra de Dios. Se nos amonesta a buscar la verdad, como si estuviéramos buscando un tesoro escondido, como decía el pastor, ¿verdad? O sea, escudriñar es buscar, escarbar a la profundidad, a ver si realmente es así como me lo dijeron, como me lo explicaron, como me lo profetizaron. ¿Realmente es así lo que la palabra de Dios trae? O sea, si no hay una humildad, si no hay realmente una entrega hacia Dios, pues siempre va a quedar esa duda. Miren esta otra cita en el libro La Educación, en la página 190. Esta otra cita que la sierva del Señor nos habla, ¿verdad? Aquí la tenemos, dice: la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debía adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en su mismo caso, cada acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos, y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. El libro La Educación, página 190. Ahora, si ustedes ven en estas dos hermosas citas, podemos entonces nosotros comprender que realmente la interpretación de la palabra de Dios es poder ver aún, o estar estudiando aún la historia, aún ver cómo o por qué Dios hoy en día, a través, por decir hoy, ¿verdad? Muchos están preguntando, ¿por qué Dios está permitiendo tantas cosas? ¿Por qué Dios está dejando que niños mueran, que esto suceda? Bueno, la única razón que podemos entender a Dios va a ser a través del estudio, a comprender. Yo siempre he pensado y he creído que todo esto Dios lo está permitiendo y lo está llevando así, para que nosotros nos demos realmente cuenta de hasta dónde el pecado tiene que llegar,
porque hoy hasta se escucha, ¿verdad? Bueno, esto lo propició el hombre, esto vino por algún lugar. Entonces, hay que ver todo en sí, lo que hay atrás de cada evento y de cada suceso que hay aquí en la tierra para entender realmente que la palabra de Dios se está cumpliendo todo y que va a llegar el tiempo en que un día, pues Dios va a cerrar el tiempo de gracia para muchos que no han querido entender o comprender su palabra. Pastor, si nos quiere cerrar el segmento o tiene algo que decir, tenemos un minuto. Sí, simplemente quiero decir de que la hermenéutica es la interpretación, la ciencia de la interpretación y hermenéutica bíblica es la interpretación de la Biblia. Y la última frase del texto de la lección dice que este es el propósito clave de la hermenéutica, transmitir con precisión el significado de los textos bíblicos y ayudarnos a saber cómo aplicar correctamente la enseñanza del texto a nuestra vida actual. Entonces, la Biblia no es cualquier libro, es la palabra del Señor, pero hay que saberla estudiar y tenemos que buscar las herramientas necesarias para su mejor comprensión. Gracias y un feliz día y muchas bendiciones tenga cada uno de ustedes.